a ir con una entrevista muy interesante con el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, que se encuentra con nosotros vía Skype. Muy buenas tardes, bienvenido a la segunda edición de TV Perú Noticias. Muy buenas tardes, Vanessa. Muy bien. Lo saluda Paola Pejovés, cardenal. Yo quisiera hablar sobre el momento político que estamos viviendo, en los cuales hay una crisis, que estamos escuchando o conociendo audios cada día, cada noche. Ayer ha sido realmente, pues hemos conocido muchos, en los cuales el Perú también vive una situación difícil, que es el de la pandemia, y que muchas personas han quedado sin trabajo y hay una situación económica para muchos muy difícil. Sí, Paola, en realidad estamos sobrecogidos por esta avalancha de audios que definitivamente tenemos que poner en una balanza cuál es lo más importante en este momento. En este momento estamos viviendo en el país una crisis sanitaria, humanitaria, sin precedentes en nuestra historia. Y por tanto, esta tempestad política que tiene un hecho real que hay que investigar, y esto nadie en su sano juicio puede oponerse, pero que definitivamente la agenda del país es la lucha frontal contra el COVID. Y que definitivamente esto tenemos que recuperarlo porque estamos perdiendo el tiempo. Enfrentamientos como el que estamos viviendo no nos conducen a nada bueno. Claro, porque muchos están cuestionando también los argumentos de esos audios, en los cuales si vale la pena o no difundirlos. Bueno, en realidad yo creo, y lo dije en una entrevista, que esto parece ser como un lío, se puede decir, de callejón. Estamos viviendo una pandemia y estamos distrayendo nuestros esfuerzos y el esfuerzo del mismo Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que hay que ponerse de acuerdo en que lo primero es combatir esta situación. Y por tanto yo creo que todo lo que definitivamente profundice en estos audios, estamos distrayéndonos de algo que es gente que debemos tomar en cuenta. Claro, pero es el Congreso, pareciera que está para muchos a espaldas de la población, en los cuales se conoce este pedido de vacancia presidencial, la difusión de los audios, en los cuales la población está pidiendo también medidas que lo favorezcan. Estamos realmente en una situación muy delicada y quizás eso pues molesta a un sector importante de los peruanos. Sí, Paola, pero yo quisiera precisar, no es todo el Congreso. Había circunstancias anteriores que se podía decir que el Congreso en conjunto. Yo creo que el Congreso hace unos días ha dado una muestra muy clara de lucha contra la corrupción cuando acordó que por gran mayoría que ninguno que esté con sentencia en primera instancia pueda postular a un cargo público. Y esto es un avance. Por tanto, yo diría que hay que poner las cosas en su sitio. Es un grupo. El que lanzó los videos es un congresista y uno tiene que preguntarse por qué lo lanzó en este día. Pareciera como que no pasaba nada en el Perú y quería llamar la atención. Lógicamente, esta situación no es que no le demos importancia, sí tenemos que darle importancia, pero tenemos que poner las cosas en su sitio y poner el centro al Perú. Así es, y sobre el pedido de vacancia se va a ver este viernes, está en los cuales puede cambiar mucho la situación cuando estamos a meses de unas nuevas elecciones donde se va a elegir al sucesor, a un nuevo gobierno. Lógicamente, hablar de vacancia cuando faltan 7 meses para el cambio y menos para las elecciones generales es hablar de como un suicidio que nosotros mismos los peruanos estamos experimentando una angustia, una zozobra por esta propuesta de vacancia. Yo espero que la sensatez y la reconsideración que pueda dar el Congreso respecto a esta moción sea viable
Y también espero que el Tribunal Constitucional revise esta posibilidad de esta incapacidad permanente moral del Estado según un artículo de la Constitución Política del Estado. Así es, la Iglesia siempre ha sido mediadora, siempre ha dado pues un mensaje de aliento a la población. ¿Qué le diría a los peruanos en medio pues de lo que estamos viviendo en los últimos días? Lo primero es que es mucho más lo que nos une que lo que nos puede separar. Y aquí el interés del Perú tiene que ser una propuesta muy clara, como la estamos dando con la iniciativa pastoral de la Conferencia Episcopal Peruana, Resucita Perú Ahora. Cuando nos estábamos entusiasmando en esta propuesta de que todos están apoyando y que definitivamente hemos tenido 5 reuniones con el Poder Ejecutivo y que ahora se ve casi interrumpido por esta situación, yo diría muy circunstancial, política, tenemos que unirnos todos. Y aquí la invocación es que el Perú tiene que ser un signo de comunión, dejando los intereses subalternos para buscar el interés de la patria. Esto es lo que realmente nos debe poner en este camino de transformar nuestra sociedad. Claro. Y dejar de lado ese refrán que muchas veces hemos escuchado, que el peruano es el primer enemigo de otro peruano, y esto tenemos que cambiarlo por la historia que tenemos. Claro, sobre todo, y hay que destacar el tema de la unión. Usted lo ha dicho también en un mensaje, pues estamos a 6 meses del inicio de la pandemia, y es esa unión, por ejemplo, que en Huancayo se ha logrado para conseguir oxígeno para los pacientes de COVID, esa unión de los peruanos para poder salir adelante, y yo creo que eso es lo que tenemos que destacar en estos momentos. Así es. Yo creo que tenemos que ser conscientes que somos familia. Si los papás en una familia pequeña están peleados, que uno ha mentido, que el otro dice otra cosa, pero los hijos están sufriendo la pandemia y la enfermedad y están al borde de la muerte, por favor les diría a los padres, oye, resuelvan este problema fuera, pero no le transmitan a sus hijos esta situación que de verdad nos entristece mucho, pero guardo la esperanza que la sensatez, la búsqueda del bien común sea para todos nosotros los peruanos y peruanas el único camino de salir de esta tormenta política, porque la política en sí mismo es buscar el bien de todos. Así es, muchísimas gracias por sus palabras al cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Saludos muchísimo a esa ciudad, y también gracias por estar con nosotros en TV Perú Noticias. Buenas tardes. Muchas gracias Paola, y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Muy bien, gracias.